Hola, bienvenidos una vez más a Hay un meme que dice. Hoy estoy con Andrea León. Le conocí a Andrea hace poquísimo en un conversatorio. Así que ahora más que nunca, y de hecho porque no sé tanto, ¿podrías presentarte, por favor, Andrea? Para conocerte. O sea, como te gustaría que te presenten, ¿qué haces? ¿A qué te Muchas dedicas? gracias, Juan José. Hola, ¿cómo están a todas y a todos quienes están viendo este podcast de Un Meme que Dice? Mi nombre es Andrea León, soy abogada y bueno, más que abogada, defensora de derechos humanos. Me gradué en la Católica hace unos años. Actualmente trabajo temas constitucionales y bueno, me dedico ahí a varias cosas, ¿no? Principalmente en espacios de disrupción. Bueno, antes de empezar como que con el tema, ¿tú has trabajado con colectivos de la minería, perdón, de petróleo, minería? Más que con colectivos, mi primer trabajo cuando entraba a la Católica, literal, primer semestre, y se abrió una convocatoria para un proyecto en el Centro de Derechos Humanos de la Cato, que es como un consultorio jurídico gratuito, y era sobre pueblos indígenas y extractivismo petrolero. Entonces, bueno, te imaginarás, eran un montón de aplicaciones, un montón de personas, pero tuve la suerte de poder participar en el proyecto como asistente de investigación. Hicimos muchísimo trabajo en territorio con el Peshá, con el pueblo Shuararutam, trabajamos con el pueblo Guaurani, específicamente de la zona intangible Yasuní. Estuvimos también trabajando con compas záparas, entonces fue una experiencia súper bonita, fue sacar el derecho de los libros, fue aprender desde otro enfoque, ¿no? Claro, Y ahí empezó todo, ahí empezó mis ganas y mi enamoramiento por los pueblos indígenas, los derechos de la naturaleza, por la convicción en su lucha particularmente y sobre todo en contra de toda forma de extractivismo. chévere. Déjame solo confirmar que todo está grabando bien. Estoy tan picada, qué chiste. Ayer me fue Guayabamba, solo estoy Listo. Bueno, entonces vamos un poco con el centro de la discusión y es que hay un meme que dice que el petróleo nos va a sacar de la pobreza. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente con esta afirmación? Palabras vacías, es el discurso bonito con palabras vacías. Yo te voy a vender algo y voy a sonar políticamente correcto. Y el único objetivo de eso es que tú creas, confíes en mí y una vez que confiaste y ganaste, y yo gané tu confianza, te robo todo, te quito todo y me voy. Es como esta frase de Simón Bolívar que decía que más que por la fuerza nos dominan por el engaño y es tal cual. Ahí los lugares donde más se extrae petróleo son los lugares más pobres, que atravesan las mayores tasas de violencia, desnutrición infantil. Entonces, discurso bien bonito, pero política vacía. Justamente cuando, antes de la consulta, de la última consulta de Yasuní y de Chocó, yo justo fui a otro conversatorio donde había una persona, eran libertarios sobre todo discutiendo esto. Y me parecía como súper interesante, no, ya fue post consulta, porque ellos decían que deberíamos reconsiderar la consulta porque justamente las personas que habían votado en el Yasuní a favor de que se siga extrayendo eran personas de ahí. Pero justamente a mí me parecía súper curioso que digan eso cuando las personas que votan probablemente son las personas como mestizas de las ciudades aledañas, que obviamente tienen ciertos beneficios pero no son las personas que realmente están en el campo, digamos, en el campo de extracción, como cercanas. ¿Cómo ves esto? ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo realmente, o sea, y empezamos por ese meme porque o sea, desde los 70s, ¿no es cierto? Desde que descubrimos petróleo en Ecuador en, en cantidades como importantes, empezamos como con esta idea de progreso, que probablemente hay un poco de dinero, sí, a la centralidad de Quito, que yo creo que es indudable, pero ¿qué pasa con las comunidades? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado desde ahí? De hecho, me parece completamente oportuna tu pregunta, porque ese es el discurso. No, pero si la gente de las comunidades misma vota a favor de la extracción, por supuesto que sí. Inclusive es posible que la gente de la comunidad vote a favor, pero si vemos un poquito más abajo qué es lo que hay detrás, nuevamente se repite esto del discurso, la manipulación mediática, y cuando tú vas a comunidad, cuando tú estás en territorio, compruebas que son personas que no tenían necesidades occidentales, que no tenían necesidades mestizas, pero fue la petrolera y les crearon necesidades que no tenían, como por ejemplo la Coca-Cola. Tú vas en ciertas comunidades, wow, y ellos realmente ahora viven en pobreza porque sufrieron este choque cultural. Recordemos que son un pueblo de reciente contacto, apenas hace 50 años ellos fueron contactados y
y les creamos necesidades tan fuertes como, por ejemplo, dependencias al alcohol, dependencias al internet. Y por supuesto que es un pueblo sumamente fuerte, hay muchísimas lideresas, pero también hay muchísima manipulación y hay muchísimas técnicas, tratar de cooptarles a los líderes comunitarios para manipular su discurso, para cambio de darles cuestiones que son absolutamente someras, como cosas superficiales, tratar de manipularles para que ellos contagien ese discurso a su comunidad. Cuando vemos dentro de la organización comunitaria hay muchísimas mujeres, particularmente las Guao, son un pueblo increíble porque ellas están al frente, están liderando mucho el discurso de no extractivismo, pero quienes sostienen esto de que sí queremos que se extraiga es absolutamente un discurso manipulado, porque allá cuando tú vas te das cuenta que el petróleo o la extracción no les ha dado nada. No les ha dado ni educación, no les da salud. Ellos te ofrecen un plan y particularmente cuando hacen las consultas, ¿qué pasa? Van con la idea de que sí, les vamos a ofrecer carretera y les vamos a ofrecer esto, pero es que el pueblo guaraní o las comunidades no quieren carretera. Ellos no quieren presencia de personas mestizas ahí extrayendo sus recursos. Entonces, yo creo que nuevamente es caer en esa lógica de, sí, por supuesto, hay 5 que quizá digan, bueno, sí queremos que extraigan, y el resto de comunidades no quiere extracción. ¿Por qué? Por todos los derrames constantes, porque no hay los cuidados suficientes y porque no es cierto que esa riqueza se distribuye. Si es que fuera así, esa gente no viviera en las condiciones de pobreza que vive. Si fuera así, se invirtiera en una política para el tema de soberanía alimentaria, particularmente en temas de desnutrición infantil, en temas de alcoholismo. Tú ves en las comunidades que la tasa de suicidio es sumamente alta para el número de población que hay en comunidad. Entonces, el discurso del petróleo y el discurso de vamos a ser rico es como que ese oro de los tontos, porque al final nada de lo que nos han extraído se ha redistribuido. O sea, hay evidencia de que no termina beneficiando económicamente a la comunidad. No, si es que fuera así, las tasas de desnutrición, las tasas de pobreza no liderarían los lugares de donde más se extrae. Esmeraldas es la misma situación. Es uno de los lugares donde se extrae constantemente, hay presencia extractiva. ¿Y qué está pasando? Esmeraldas es un lugar abandonado, no hay estado. Entonces, no solo no hay evidencia de que no hay riqueza, la evidencia tangible es que las más altas tasas de pobreza se sostienen en los lugares donde más se extrae, y también las de violencia, y también las del abandono estatal, porque hay grupos armados organizados actualmente ahí extrayendo no solamente los recursos, sino también reclutando jóvenes, porque el Estado les ha dado la espalda por completo. Hay algo bien interesante que escuché en el conversatorio que tú estabas también como público sobre los mecheros, y es que los ponentes hablaban como, no, Texaco fue, bueno, primero, ¿no es cierto? Hablemos de los 40 tal vez, con las compañías que fueron unas de las causantes de la guerra del 41, luego en los 70, etcétera, y siempre de este discurso, no, como la Texaco fue terrible, no, luego esta otra fue terrible. O sea, es como que primero se ofrecen como estas grandes soluciones y el resumen final es que siempre fueron terribles como para la comunidad, etcétera, pero es indudable que hay muchísimo dinero. O sea, sí hay mucho dinero, o sea, es petróleo. ¿Y qué pasa con ese dinero? ¿A dónde va ese dinero entonces? Bueno, yo creo que también hay que aclarar una cosa. El petróleo ecuatoriano no es bueno. Es uno de los petróleos más pesados que requieren mayor procesamiento, que requieren mayor refinación. Entonces, si tú tienes un petróleo que no tiene un alto nivel de octanaje, que es pesado de por sí, vas a tener que invertir mayores recursos para tratar de refinar, y especialmente cuando un petróleo es muy pesado, no puede pasar a través de estos tubos internos, de estos conductos. No soy la persona que sabe al respecto, pero entiendo. Y ¿qué pasa? Cuando este petróleo es como demasiado pesado, tiene que pasar mucho más tiempo calentándose y tratando de diluirse, y luego pasa a través de estas tuberías que no tienen un mantenimiento, o que quizá tengan el mantenimiento constante, pero el resultado es que todo el tiempo vivimos derrames petroleros. Y bueno, ¿cuál era la pregunta? ¿Quién realmente se lleva la plata? Bueno, creo que lo vemos todos los días, ¿no? Acá la corrupción, acá las redes, los monopolios de poder se siguen repartiendo este país como una hacienda. Y la plata claramente no está en los hospitales. Tú vas a un hospital y te dicen traiga el hilo de sutura, traiga las gasas, traiga el alcohol, porque aquí no tenemos nada. Aquí constantemente nos saquean. Yo de hecho creo que el colonialismo no ha pasado. Seguimos viviendo en una época colonial, terratenientes, de guasipungos, donde nosotros seguimos trabajando, somos la fuerza trabajadora, y aquí
arriba hay unas 5 o 6 familias, porque si ustedes ven la historia, los apellidos se repiten. Entre ellos se casan. O sea, esto de la monarquía y esas prácticas monárquicas no han pasado, porque ellos transan a las hijas que nacen en las familias ricas con los hijos de otras familias para que luego sean los matrimonios que sigan heredando el poder. Entonces también sería súper interesante mapear cuáles son las mujeres que actualmente están en el poder, pero que ostentan estas posiciones heredadas por sus familias, no solo mujeres, también, o sea, y cómo las mujeres somos manipuladas para estar ahí. Hay muchísima manipulación de nuestra figura y actualmente hay personas que se intentan colgar de nuestra lucha diciendo, sí, pero es que ya es una mujer que está en la papeleta y cosas así, cuando nosotras no estamos siendo tomadas en cuenta ni estamos siendo representadas. La interseccionalidad definitivamente hace falta como para entender los procesos sí. de mujeres demás. Por supuesto. Yendo un poco, ¿no es cierto?, hacia el conversatorio en el que justo estuvimos presentes, porque hay este problema de los mecheros, hay estas chicas que aparecen en la asamblea, protestan, y el presidente un poco como evita hablar del tema. ¿Qué es un mechero y cómo afecta la salud de la gente? Bueno, los mecheros es como una explicación para Dumi, son estas como grandes estructuras en las que se quema el petróleo y por donde sale una cantidad increíble de CO2, y si tú vas a la Amazonía ves a lo lejos y ves cómo se están quemando constantemente, cómo hay bolas de fuego. Y no solamente es como el fuego, sino lo que produce la combustión del petróleo y cómo afecta y tiene un impacto brutal en la vida de las personas de la comunidad y especialmente de las niñas y de los niños. Yo recuerdo que hace un tiempo fuimos por las comunidades del río Coca, por las comunidades aledañas, levantando información con los guaguas. Entonces la mejor forma de hablar con guaguas es a través del arte. Y nosotros les poníamos hojas de papel y les decíamos que dibujen un mechero. ¿Qué es en su vida un mechero? Los dibujos son aterradores. Lo que les estamos causando a esas generaciones, a esas niñas que tuvieron la valentía de ir y reclamar y ser muy asertivas, porque hay toda esta visión adultocéntrica de no, les están manipulando, y es que no es así, los mecheros les va a traer desarrollo. ¿Cuál desarrollo? El desarrollo de vivir en un entorno en el que todo el tiempo, las niñas, lo que dibujaban y los niños, es que el mechero es del diablo. Y es el diablo que ha venido a quitarle su vida, su alma. Dibujaban sangre alrededor, dibujaban lágrimas, dibujaban gris, negro. O sea, un niño de la edad de 8 o 7 años, generalmente, y en un entorno tan mega diverso como es la selva, debería utilizar colores para expresar que hay naturaleza. Los niños expresaban la naturaleza a través del negro y de la sangre. Y le ponían al mechero como parte de su familia, pero como ese monstruo que se quiere llevar su felicidad. Y el impacto, lo que es el mechero, hay una explicación técnico-científica gigante y que seguramente muchas de las personas que están aquí nos van a decir, sí, es que sacar el mechero es muy difícil y Señores, ustedes cuando quieren lograr algo, quieren extraer el petróleo, cuando quieren lograr lo que sea con tal de tener dinero, lo hacen. Y buscan el recurso, y buscan la tecnología, y buscan la alianza público-privada. Pero cuando hablamos de proteger la vida de niñas y niños y de mujeres y adultos mayores, no hay tecnología, es que es muy complicado. Para mí son excusas burdas. Y no tienen sentido. Los mecheros son muerte y destrucción, sin duda alguna. Qué fuerte. Perdón, pero me quedé así como... Me quedé pensando mucho en lo de los niños, en lo de los dibujos, y es como, ahí está. Y justamente en este conversatorio había este momento en el que alguien explicó que hay tecnología para hacerle como mucho más más conveniente con el medio ambiente, con la gente, etc. Ahí, como tú dices, no hay excusas. Yendo un poco más hacia, me acordé también, y de hecho creo que voy a recurrir un poco como a estas preguntas, porque me parece que tuvo como intervenciones súper interesantes, sobre todo de la gente que estaba como a favor de la extracción que estaba a favor de la extracción de petróleo. No sé por qué no puedo decir esa palabra, pero en fin. Y había este momento que una persona dijo, ok, el mechero está ahí, ahora es como responsabilidad de los GAT sacar a la gente. Y me pareció como un comentario tan... Luego intentó como obviamente dar más como otros argumentos diciendo es que ya está ahí, entonces obviamente hay que luchar por la salud de esas personas, que tiene un sentido, pero sí creo que en la primera frase que dijo, la primera vez que lo dijo, se entendió un poco como de
ahí yo tengo como este proyecto económico súper rentable, sáquenme a toda la gente que está ahí, que es terrible, ¿no? Que es como una cosa así. Es que eso siempre nos pasa. Ajá, entonces eso, tal vez como desde la práctica, esto cómo cómo funciona, se sigue expulsando gente como de los espacios, no sé, tú que has estado en el tema, tú que has estado en el territorio de esto. Mira, yo creo que eso es lo que hacen las grandes élites. Vamos a invisibilizar y a ocultar lo que nos estorba. Por ejemplo, cuando Borrero trajo ahí a la modelo de Victoria's Secret y querían casarse, vamos a ocultar a los pobres. Pobres, desplácense. Es momento de que las grandes celebridades vengan. Así mismo quieren con las comunidades indígenas. Así nos han obligado y las han obligado y les han obligado a desplazarse de manera forzada. ¿Qué pasó en la guerra del Cenep? ¿Qué pasó con el pueblo Siecopay o Secoya, como les conocemos acá nosotros occidentales? Ellos fueron obligados a desplazarse. Ellos perdieron su territorio ancestral, Pequeyá, Lagartocoche específicamente, por un conflicto que no les atañe, que no lo pidieron. Entonces también hay que entender esta noción de que constantemente el sacrificio y quienes están en primera línea son las personas que se ven más afectadas por los intereses lucrativos de estos grandes monopolios de poder. Entonces, por supuesto, la respuesta es, ya tengo el mechero, obvio va a causar daño, que se muevan, que se desplacen. Entonces, estás, uno, desconociendo que ese es el territorio de ellos, ese es territorio ancestral, es territorio intangible, eso les pertenece, su territorio y su tierra donde crecieron, donde están sus ancestros. No puedes simplemente decir, bueno, que se desplacen ¿a dónde? ¿A su casa? ¿A la casa de este señor que sostenía que hay que desplazarles? Obvio no, ni siquiera tienen un plan para eso, inclusive si existiera no es la solución, y porque cualquier solución que plantee el desplazamiento es inconstitucional. El artículo 57 de nuestra Constitución reconoce todos los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas. Además, hay tratados internacionales como el 169 de la OIT que te obliga a reconocer que ese es territorio ancestral. Tú no puedes simplemente plantear la solución de ya, se desplazan. ¿Y qué vamos a vivir desplazándoles hasta que no haya país? ¿Qué hizo el Perú? El Perú explotó. Actualmente ese territorio es zona árida. La solución no es de explotar y extraer, porque es una solución a corto plazo. Realmente nuestra matriz productiva tiene para ofrecer muchísimo más. Pero si seguimos viendo la solución en cuestiones tan básicas como extraer, un día no vamos a tener que extraer. Ya habremos acabado con el pulmón, con la selva viva, con lo que nos sostiene como país, porque creo que muchísimo de lo que nos sostiene es el hecho de que haya selva, la cultura que hay ahí, el conocimiento que hay ahí, es un verdadero tesoro, o sea, es un lugar en el que nosotros como occidentales todo el tiempo nos vemos atraídos. Ellos no necesitan de nuestra tecnología, su conocimiento viene hace muchísimos años, de generación en generación, la transmisión oral está presente ahí y yo no creo que el desplazamiento para nada sea una solución. De acuerdo, una última pregunta sobre este tema y luego hablamos del otro que me comentaste. Justo con lo que acabas de decir, con el último tema, hay probablemente la gente que defienda con ahínco, ¿no es cierto?, la extracción, a pesar de que ya tenemos, ¿no es cierto?, como una primera respuesta de que el desarrollo no es real, sobre todo en las comunidades que viven alrededor, sino más bien es como solo destrucción para ellos. ¿Cómo dialogas tú con esta idea de pensar, ¿no es cierto?, como en el desarrollo en general y a través de estas tecnologías, o sea, digamos que es el típico argumento que se utilizaba antes de la consulta en decir que, bueno, o sea, yo entiendo que está mal, pero no tenemos otra, o sea, y es un poco como para el desarrollo del país, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué ideas se te vienen alrededor? Para mí sí es una visión reduccionista, es como un pensamiento súper limitado, cuadrado, es que no, pues no hay más, hay que extraer. Es una idea dolorosa, es violenta, porque es creer que nosotros no tenemos posibilidades. Si algo tenemos para exportar es cultura y conocimiento. Cuando yo estaba en la escuela me vendían a los pueblos y comunidades en una lámina, como un grupo ahí de salvajes, de gentecita que está por ahí haciendo cosas. Nada que ver. Cuando tú vas allá entiendes que el verdadero sentido de la vida, nuestra existencia, y por supuesto sin romantizarles porque también hay muchas situaciones de violencia, y hay muchísimo también machismo que les atraviesa, pero más allá de eso, yo creo que esa cuestión de no, es que tenemos que seguir explotando, es una visión mediocre, sumamente utilitarista,
que no nos lleva a ningún desarrollo, que es como venderle todo el recurso al país que tiene todo. Es como que nosotros somos el guasipungo de la gran hacienda del tío Tom. Y nosotros vamos a seguir ahí, dándole y explotando y arruinando nuestra existencia para que otros se beneficien y luego nos vendan las mismas cosas muchísimo más caro. Yo creo que hay que empezar a jugar inteligente, hay que empezar a jugar en nuestra cancha para nosotros y desde la ofensiva también. Tenemos muchísimo que exportar y enseñarle al mundo. ¿Cómo qué, por ejemplo? Es esto, no es casualidad que Humboldt haya venido acá en sus expediciones y haya dicho, oye, esta es gente que vive en medio de montañas, de volcanes y se alegra con música triste. El ecuatoriano es una criatura muy interesante. ¿Y qué tenemos para exportar? Conocimiento, tenemos todo el tema ancestral, tenemos plantas, tenemos tanto desarrollo, tenemos una forma de ver la vida que no es común. Para Occidente y para muchos otros lugares, vivir la vida es trabajar y agotarte y acabar contigo mismo. Pero yo creo que el ecuatoriano es distinto. El ecuatoriano tiene la capacidad de disfrutar la vida. Y qué mejor que disfrutar la vida y esta experiencia humana que nos está atravesando, que también brindar esas formas. O sea, no hay ningún otro país en el planeta que tenga selva, que tenga montaña, que tenga costa y que tenga unas islas que están perdidas en el tiempo, porque eso es Galápagos, se perdió en el tiempo. Si es que eso no es suficiente, entonces no sabemos lo que tenemos. Y creo que eso nos ha pasado y nos ha marcado en la historia como ecuatorianos. De acuerdo. Ahora, no es cierto, cambiando de tema completamente, y ese tema, a mí, no digo que este no me parece como reinteresante, pero me parece importante, pero el otro me parece novedoso para mí, que hablabas un poco de las personas desaparecidas y la inteligencia artificial. Ah, sí. Y claro, entonces eso me parece como súper curioso, cómo funciona, y sobre todo, a ver, digamos que yo como persona que no está muy relacionada como a esa parte de la política, siempre que veo un desaparecido, como a veces lo dudaba mucho como en compartir, porque decía, ¿hasta qué punto solo es morbo en redes sociales? Como, o sea, no sé qué tan importante es, hasta que hace un par de meses compartí, y eso tal vez es como para un círculo más cercano, ¿no? Porque coincidencialmente yo compartí, como era una chica, comparte este post de una chica desaparecida en Cuenca, y yo lo compartí. Y justo una persona de Cuenca, un conocido amigo, me responde diciendo que tenía como cierta información de esa persona porque su papá había visto como algo raro justo con una chica muy parecida, y un poco triangulando con esto, o sea, poniéndoles en contacto ya como la persona que puso el primer post, que era la prima de esta persona desaparecida, con la otra, lograron como obtener información importante como para encontrarlo, y finalmente se lo encontró. Y no sé bien qué pasó, si hubo como una cosa media fuerte, o sea, como había, bueno, no sé el detalle, pero el punto es que por haber compartido, ¿no es cierto? Yo, personalmente, en ese caso, me sentí como súper sorprendido al entender que funcionaba, por ejemplo, compartir. Ahora, digamos que ese es un caso, yo he compartido que será como 30 fotos de mis redes sociales de personas desaparecidas. Pero ¿funciona o no funciona? ¿Y qué hace? Y cuéntanos un poco de cómo está ayudando la inteligencia artificial para este proceso. Bueno, este es un tema que a mí me atraviesa y me encanta, es para mí un tema fascinante, pero también es un tema al que le tengo mucho respeto, ¿sabes? Y hoy particularmente en el Día Internacional de la Verdad, Justicia y Reparación, Memoria de las víctimas de desaparición forzada, como fue la dictadura cívico-militar en Argentina, fue la última dictadura pero la más fuerte probablemente y que da origen a todo esto de las abuelas de la Plaza de Mayo, es un día en el que hablar de desaparecidos es honrar su memoria, porque ¿qué es esto de las desapariciones? Es un complejo entramado, para ser mucho más gráfico, es como una gran telaraña. Hay demasiadas causas, hay demasiadas razones. Y cuando yo hacía mi tesis, ¿por qué surge todo este tema? Es porque mi tesis de pregrado era justo sobre la utilización de Big Data en la búsqueda y prevención de personas desaparecidas. Entonces, básicamente, cuando decidí ese tema, fue por igual mi experiencia el primer semestre. Y creo que el primer semestre me marcó muchísimo en la persona que ahora soy, en la que me quiero convertir. Y fue que conocí dos casos terribles, ¿cachos? El caso de Álvaro Nazareno, que era un paciente de VIH, que tiene una recaída, estaba como en una etapa terminal, va a emergencias del Eugenio Espejo, y su madre, obviamente desesperada, entra con él
las enfermeras van y le sacan sangre, le dice, señora, vaya con esta muestra de sangre al laboratorio. Entonces, porque obviamente ellos no tenían personal suficiente, porque esto es un trabajo que una enfermera debía hacer. Entonces la misma madre va con la muestra de sangre y regresa del laboratorio y les pregunta, ¿y mi hijo? ¿Y dónde está mi hijo? No, señora, si su hijo ya se fue. Ojo, estamos hablando de una persona enferma, terminal de VIH, que tiene una recaída y que ni siquiera se puede levantar, porque está sumamente mal. Y la señora evidentemente entra en shock y les dice, no, mi hijo estaba aquí, ¿dónde está mi hijo? Han pasado más de 10 años respecto a la desaparición de Álvaro Nazareno en un hospital público, el Eugenio Espejo, a cargo y custodia del Estado. ¿Qué pasó? Cuando se les pregunta, cuando hay audiencias, ¿no? Y se les pregunta al personal del hospital qué pasó, te dicen, no, es que justo a esa hora hubo cambio de guardia. De enfermeras, de guardias, desaparece la silla donde está este código de barra de todos los bienes públicos donde se sentó Álvaro Nazareno. Desaparece este tubito de la vía que le inyectan, desaparece todo, junto con Álvaro Nazareno. Y Álvaro Nazareno nunca salió del hospital. Esa es una desaparición forzada, que fue por aquiescencia del Estado. Y que hasta ahora no hay respuestas, no hay verdad, no hay justicia, no hay reparación. Tenemos otro caso que ya llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el de Luis Eduardo Huachalá. Esta era una persona, obviamente, ojo, aquí el hilo conductor es que son personas que vienen de familias de escasos recursos económicos. Este señor es internado en este hospital psiquiátrico Julio Endara, tiene igual sufría de alcoholismo, entonces tiene una recaída, tenía esquizofrenia, y el asunto es que cuando él es internado, le llaman a su madre y le dicen que sufrió una caída. Y como, bueno, él había sido internado otras veces, la madre confiaba y dijo, bueno, ok, todo bien. Y le dijeron, pero no tiene que venir porque es malo para los pacientes que están en tratamiento, que venga. Luego, la madre, inquieta por lo que le habían contado, decide ir. Le niegan absolutamente visitarle a Luis Eduardo. Luego ella conversa con el guardia, con otras personas y le dicen, verá, su hijo ya se murió. Sí, su hijo está muerto, así como, lo siento mucho. Y la señora desconsolada, o sea, logra tener contacto con organizaciones de derechos humanos, especialmente INRED, especialmente el Centro de Derechos Humanos, conjuntamente llevan el caso. Todo lo que pasa es una historia de terror, pero lo que sabemos, lo que son hechos probados, es que Luis Eduardo Huachalá no salió del hospital, que Luis Eduardo Huachalá fue administrado con un cóctel de medicamentos, sí, supuestamente para la enfermedad, pero sin tomar en cuenta que él padecía anemia, y que desapareció y no hay respuestas. Se han hecho tantas reconstrucciones de los hechos que es horrible, es revictimizante, pero el Estado no tiene respuesta. Claro, y ponte mediáticamente, yo es la primera vez que los escucho. O sea, exacto, y mediáticamente estas cosas no tienen cobertura, estas cosas de Coavisa, Teleamazonas, no te dicen. Y volviendo un poco al punto, ya para centrarnos en la pregunta, ¿qué pasó? Cuando yo hacía mi tesis, investigaba todo este entramado de desapariciones, caché, y bueno, muchas personas ya deben tenerlo súper claro, las primeras 24 horas de desaparición son vitales. ¿Por qué esto de compartir la foto? Porque redes sociales tienen la capacidad de lograr muchos más resultados que lo que lograría el Estado o las instituciones que ni siquiera tienen gasolina para los patrulleros. Entonces, cuando tú compartes una foto, cuando una persona desaparece, realmente desaparece físicamente, pero no puede desaparecer del ciberespacio, ¿cachas? La huella digital no se borra. Quizás físicamente esa persona no esté, pero su última transacción, su última interacción en redes sociales, su última locación, estos aparatitos de aquí son como la caja negra de las personas, como es la de los aviones, porque guarda toda nuestra información. Entonces la propuesta básicamente es que se utilizara Big Data, que es como que este procesamiento de datos masivos. Tú conoces los datos de dos formas, estructurados y no estructurados. Los estructurados, las bases de Excel, las bases de datos de Excel, los documentos de Word, pero los datos no estructurados son nuestras huellas dactilares, nuestro rostro, entonces nuestro ADN. Esta inteligencia artificial, este ramo de inteligencia artificial que se llama Big Data, tiene la capacidad de procesar todo al mismo tiempo, a través de algoritmos. Entonces yo creo un algoritmo es una creación humana. Yo creo un algoritmo específicamente para buscar y procesar y filtrar información. Y voy a lograr encontrarlo. Entonces, mi propuesta es que se utilice Big Data para prevenir, porque tiene la capacidad de predicción de cuáles pueden ser los posibles targets de desaparición, que es generalmente gente de escasos recursos económicos. Pero yo quiero saber
qué personas, de qué lugares, específicamente en qué lugares deberíamos resguardar más que estas personas no desaparezcan, qué protocolos deberíamos crear, qué política pública deberíamos crear. Y también tienen la capacidad de buscar. ¿Por qué tiene la capacidad de buscar? Porque si yo utilizo la información que está en el teléfono, y ojo, que gracias al trabajo de la sociedad civil se logró tipificar la desaparición involuntaria. Antes del tratamiento de que, por ejemplo, tú o yo desaparezcamos, era igual que desaparezca un vehículo o una vaca, porque era un tratamiento administrativo de denuncia y se quedaba ahí en archivados y ya está. En cambio, ahora hay muchos tipos, o sea, ahora se reconoce la desaparición involuntaria. ¿Qué significa esto? Que un tercero, por ejemplo, que tú no lo vayas a hacer, me puedas desaparecer a mí, o que cualquiera nos pueda desaparecer a nosotros, o que cualquiera de los que esté viendo esto les caigamos mal y nos desaparezca. Antes solo se reconocía, por ejemplo, que una persona sea desaparecida por el Estado, que sea, por ejemplo, que haya un desastre natural y desaparezca. La muerte presunta, que es un tratamiento meramente civil, que es para saber si tú tuviste ese auto, a quién le heredas el auto, hay que declarar tu muerte presunta. La desaparición voluntaria, que es, por ejemplo, generalmente las víctimas de violencia deciden irse y abandonar sus hogares, o los adolescentes. Entonces, bueno, hay como que todos estos tipos, y el recientemente reconocido por la legislación es la desaparición involuntaria, que un tercero que no sea parte del Estado me pueda desaparecer a mí, que es lo más común, que generalmente por estas redes de delincuencia transnacional ocurre, como son las tratas, como son los tráficos. Entonces, lo que yo sí creo es, y bueno, el objetivo de esto es que ya no entra la ley de protección de datos, es decir, que tu información privada, como si yo lo denuncio tu desaparición, puedo tener acceso a tu información, porque es un delito, ¿cachas? Y en un delito, la ley de protección de datos no va a proteger obviamente tu información. Y la fiscalía tiene el poder, tiene la competencia para acceder a tu información, cruzarla entre las bases de datos, por ejemplo, de DINASED, de registro civil. Y esa es la idea, el planteamiento es que haya un intercambio masivo de información junto con tu información privada, y que en ese instante salte una alerta al ECU 911, a las cámaras privadas, que en ese instante en el radio de 50 metros donde se presume tu desaparición haya una alerta, la UPC más cercana se active, empiecen a hacer un recorrido, empiecen a decir, miren, esta persona ha desaparecido. Obviamente usar redes sociales porque es brutal. La alerta Emilia es una cosa que se activa en casos muy específicos de guaguas, pero es útil porque te da una alerta de que hay un guagua desaparecido en un rango, no sé, de tantos metros que es cercano a ti. Entonces la idea de Big Data es que las instituciones públicas empiecen a intercambiar de forma eficiente información, que también filtren la información que tienen, porque recuerdo que hice un pedido de información y DINASED no cuadraba con Fiscalía no cuadraba con DINASED, entre ellos en el 2014 reportaban tantos, en el 2015 ya cambiaban la cifra, o sea, hay muchísimas falencias en las bases de información, y si eso no funciona ni la búsqueda. Claro, justamente esas eran las dudas que me surgían mientras hablabas. Primero, me parece como súper interesante, súper como importante. Hay casos en Asia que, bueno, yo sí creo que es como estructuralmente somos muy diferentes de Asia, y en Asia hay mucho más control sobre esto, ¿no? Entonces, como no sé si en casos de desaparecidos, pero en casos de delincuencia se los logra como que es mucho más rápido, porque ellos sí tienen el acceso a, y tal vez por ahí va justamente la pregunta. Pensemos que Asia, trabajando, China específicamente, con sus propias redes sociales, y el Estado, que están mucho más pegadas, tienen como ese acceso. Tú hablas de una parte que es como la carencia del Estado, primero en agilizar los procesos, pero también quería preguntarte, ¿existen datos en el Estado como que nos pueden ayudar en ese caso, registrados a los que se podría acceder, digamos, más allá de que te den o no el acceso? Y la otra es como, por otro lado, pensando otra vez en China, a ellos se les puede facilitar el trabajo porque, o sea, bien o mal, como TikTok por poco es estatal, pero nosotros en cambio trabajamos o vivimos por un lado con TikTok y por otro lado con las redes de Meta, que no nos corresponden hasta cierto punto. O sea, no tenemos como el acceso a así, o sea, tan fácil. Entonces, ¿cómo nos adentramos en estos conflictos? O sea, ¿cómo resolvemos como esos procesos? Bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? El problema de las leyes es que no se ejecutan de forma inmediata. El problema es la ejecución. Tienes esta ley orgánica de personas desaparecidas que fue un copy-paste del proyecto de ley que hizo la sociedad civil, que hicieron organizaciones como ASFADEG, INRED, entre otras, COPIDEFEM, y luego tienes una ley, y luego para que la ley sea ejecutable en el término operativo logístico,
lo que hacen las leyes es crear un reglamento que te dice cómo hacer que el artículo tal que te dice creación de ni siquiera un banco de personas desaparecidas y se haga posible. Entonces el reglamento te dice, va a pasar esto. El problema básicamente aquí es que ya la norma te dice que debería crearse un banco de información genética de las personas desaparecidas, pero eso no ha pasado. Entonces tienes un Estado sumamente desorganizado que prioriza, por ejemplo, la política extractiva porque eso nos da platita y nos da recursos. Pero la persona y la mujer que está ahí de escasos recursos económicos preguntando por su hijo porque le desaparecieron en un hospital, no tenemos información y todo el mundo se niega, y ahí sí funciona la investigación de forma perfecta. ¿Por qué no confiamos en el aparato de justicia? Porque el aparato de justicia no está pensado para la gente de abajo. La gente de abajo es la más desprotegida y a la que no le dan ni verdad, ni justicia, ni reparación, y la que tiene que invertir todo y obtener nada. Entonces, respecto a esto, ya existe una norma que te dice que hay que crear un banco de información, o sea, hay que unificar la información. Y yo creo que a partir de, primero, Colombia es, y yo sé que a veces mezclo mucho los temas, pero lo que quiero explicar es que Colombia ya tiene una ley sobre Big Data. O sea, esta gente es muy brillante porque lo que hicieron es, primero vamos a organizar la información. ¿Qué tipo de información pública tenemos? Entonces, primero necesitas organizar, filtrar, y una vez que ya organizas y filtras, puedes empezar a jugar con la información. Los datos son sorprendentes porque tienen la capacidad, puedes mezclarlos, puedes filtrarlos, puedes hacer muchísimas cosas. Pero nosotros como Estado aún no funcionamos bien porque ni siquiera la información que tienen las propias instituciones públicas es verídica. Reconozco, hay un esfuerzo de las personas, de los funcionarios públicos, de ciertos funcionarios que tratan de filtrar, organizar, pero no es suficiente, porque no se ha pensado esto como una política pública de acción. Si tenemos información organizada y suficiente, vamos a poder dar respuesta a cualquier problema. Es sencillo, porque todo es acerca de información y de datos. Y respecto a China, estas aplicaciones de inteligencia artificial cada vez y cada día, cada minuto se desarrollan de una forma impresionante. Por ejemplo, usaban Big Data en la época del contagio, especialmente Corea del Sur, para saber qué persona, hay un libro impresionante que se llama Sopa de Wuhan, que se los recomiendo, y era específicamente para saber qué persona tiene la temperatura más alta, o sea, del promedio. Y en ese instante te enviaban una alerta a tu teléfono diciendo, usted estuvo en el transporte A2, en la ruta tal, y estuvo cerca de una persona que probablemente esté contagiada por COVID. Por favor, aislarse. Y eso le pasaban a la base de datos del Ministerio de Salud. Entonces hacían un rastreo y un seguimiento de esa persona. Entonces hay aplicaciones, esta cosa ha sido usada para todo, por eso que hay aplicaciones tan variadas, pero las aplicaciones son vistas desde el origen y de cómo generar capital. Silicon Valley hace muchísimos años ya usaba Big Data. Cuando en Facebook te aparece algo, dices, no sé, ahorita de lo que estamos hablando, sé que nos va a aparecer en nuestros teléfonos información al respecto. Si hablas, no sé, de mesas o sillas, te empiezan a aparecer anuncios. Eso es Big Data. Entonces, lo que yo sí creo es que es una tecnología que hay que explotar y hay que adentrarse, pero para beneficios sociales, como fuerza para el bienestar. Data as force for good. Entonces, si es que no empezamos a pensar la tecnología desde una aplicación social, vamos a perder el horizonte de todo. Y en todos los ámbitos de las políticas. Por ejemplo, justo yo he trabajado con un concejal y fue hace poco una conferencia y él como que estaba súper impresionado en una de estas charlas en cómo se utilizaba, por ejemplo, las cámaras que ya existen, por ejemplo, en Quito, como para evitar tecnologías como un poco más obsoletas, como para controlar, por ejemplo, el exceso de velocidad, el pico y placa. Entonces, digamos, como las cámaras ya existen, las cámaras que se podrían utilizar. Es como que falta un poco ejecutar la programación y todo eso. Entonces, digamos, en ese caso era como también, ¿no es cierto?, con predicciones tú sabes un poco más como quién tendría la posibilidad de cometer como cierto accidente, o por otro lado es mucho más fácil identificar como, bueno, más allá del accidente, como tú ya más o menos estas cámaras con la programación te van calculando qué tan rápido a una persona, ¿no? Entonces ya sabes quién es mucho más probable que tenga una multa por el exceso de velocidad. Y vas calculando eso como en triangulación de todas las cámaras de la ciudad, o lo mismo con el pico y placa, o lo mismo con un montón de cosas más, ¿no? Que de hecho o sea, como eso es lo loco, que las cámaras como tal están ahí. O sea, no tienes que instalar cosas nuevas, sino solo programar. Y lo mismo pasaría, me imagino, que
probablemente hasta para búsquedas, ¿no? Eso es es la idea. Estos casos famosísimos en China que hay un man que mata a alguien y le identifican en 15 minutos. Claro. Porque, por todo esto, ¿no? Y no es que necesitamos unas cámaras así ultra, hiper HD, sino ya están ahí la información. Entonces, creo que eso sí es un llamado súper importante en general, como yo creo que los políticos y el Estado, que la data está ahí, ¿no? Y la información, cómo podemos cambiar las cosas, es un poco ya de gestión. Eso. Creo que vamos cerca de unos 40 minutos, que es más o menos del espacio que a mí me gusta tener, porque si no la gente ya no se queda. Es muy largo, claro. No sé si quieres como agregar algo de cualquiera de los dos temas. A mí personalmente, otra vez, no digo que no sea súper importante, como el caso del extractivismo. De hecho, es re importante, o sea, como discutir al respecto, pero el otro me fascina mucho, ¿no? Es como... me suena nuevo y súper importante. No sé si sientes como que hay alguna línea que se te quedó o algo. No, lo último sería un llamado a la coherencia, porque acá es muy fácil nacer en un lugar en el que no te falta nada, en el que lo tienes todo, pero el constante pensamiento egoísta en el que la única inversión es a través de la extracción, la única inversión es a través de la generación de capital, ustedes le están dando la espalda a la gente que les puso ahí. Y ese es un acto de profundo egoísmo e incoherencia. Entonces, si ustedes no toman conciencia de la barbarie que se ha generado por ese abandono estatal, vamos a seguir en este círculo infinito de Dante Alighieri del infierno llamado Ecuador. Así que, miren, si nacieron en cunas privilegiadas o ahora están en posiciones de poder, no se olviden de quiénes les pusieron ahí y cómo lo lograron. Y quizá inclusive quienes les pusieron ahí fueron sus papitos y sus mamitas adineradas. Pero más allá de eso hay un pueblo que se muere de hambre. Y que coman pasteles y que tengan dinero y que si trabajaran lo suficiente podrían comer hasta la entrada es falso. La gente trabaja 1000 veces más de lo que ustedes lo hacen. Y aún así no es suficiente. Porque hay vendedores ambulantes a los que les siguen quitando su comida. Hay gente que sigue desapareciendo. Una concejal lamentablemente, una alcaldesa hoy fue asesinada. Entonces... el egoísmo y la incoherencia no nos ha llevado a nada. Si queremos ser un proyecto país y un proyecto político que tenga duración y trascendencia, hay que generar institucionalidad y hay que invertir en política pública de desarrollo de derechos económicos, sociales y culturales. Eso. Muy bien, muy fuerte para acabar, pero muchas gracias. Listo, gracias. Gracias. Voy a ti.